Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy expectante. Y digo expectante porque estoy convencido que Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros. ¿A quién le gustaría que Dios hiciera algo en nosotros? Vamos a orar, si les parece, antes de comenzar. Gracias te damos, Padre, en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu poder, por tu gracia en nuestras vidas, porque eres tú el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, déjeme decirle algo, ¿cuántos hombres hay aquí? Hombres. Les van a pasar una liga porque los jueves tenemos un estudio de Mateo. Si quieres la liga, habla con César. Allá está, levanta la mano, César. Allá atrás. Él tiene la liga para que tú puedas entrar. Estamos estudiando el libro de Mateo. También Arturo, levanta tu mano, él también tiene la liga. Vamos en el capítulo, vamos a empezar el 4, tuvimos el 3. Y vamos paso a paso. Les recomiendo mucho del 5 en adelante. Y es que no lo voy a dar yo, lo va a dar Omar. Dice, ya mero te toca, te queda una semana de gracia. Bueno, 2 para darla. Pero van a tener una enseñanza importante que te abre el panorama en tu vida. Y durante la enseñanza esta semana del capítulo 3, Dios puso un tema en mi corazón y es justo lo que vamos a hablar hoy. Es muy triste ver la vida cristiana de una persona que pasan y pasan los meses o los años y no crece, no avanza, no cambia. Y esa es una terrible desgracia porque, déjeme decirle algo, para mí un creyente que no avanza, en el fondo está retrocediendo y ni cuenta se dan. ¿Sí me oyeron todos? Pero hay algo importante que llamó mucho mi atención en el estudio que di el jueves, y sobre eso verse el estudio el día de hoy. ¿A qué me refiero? Las primeras palabras que dijo Jesús, vamos a Marcos 1, 14, 15, cuando empezó su ministerio, vean lo que Jesús dice. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué dice después? En voz alta, arrepentíos y creed en el evangelio. Hay dos cosas importantes en la vida de una persona, y son el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento, que es lo que vamos a ver hoy, viene de una palabra en griego llamado metanoia o metanoa, y significa, encontré varias explicaciones de lo que significa esta palabra. Significa cambio de parecer y volver al estado original. Significa reconciliación y dolor por haber ofendido a Dios. Significa cambio de mente o dirección. Sentir vergüenza o lamentarse de una acción. Y ya más bíblicamente hablando, es respuesta a la gracia y al amor de Dios. Por eso hoy quise hablar sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio
de mente. Es un cambio en la forma de pensar. Es un cambio en la forma de ver la vida como tú la ves. Y mencionaba que lo primero que Jesús mencionó cuando empieza su ministerio es: el reino de los cielos se ha acercado. Y quiero que entendamos algo. Esa expresión fue usada por los autores del Nuevo Testamento y ponían el reino de Dios por no poner ponían el reino de los cielos por no poner el reino de Dios, para no ofender a los judíos. Pero el reino de los cielos no significa más que la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sí me están oyendo todos? El reino se ha acercado. Y el hecho de que pertenezcas a un nuevo reino, dice la Biblia que cuando conocemos a Jesús, lo aceptamos como Señor y Salvador. ¿Estamos de acuerdo aquí? El aceptar el señorío de Jesús implica que tú te sujetas a las leyes y preceptos de su reino. Voy a poner un ejemplo para ser más claro. ¿Alguien aquí ha ido a Estados Unidos? ¿Te puedes cruzar una calle a media cuadra? Tienes que irte hasta la esquina, ¿verdad? ¿Y por qué no lo hacen en México? Porque allá hay reglas muy claras. ¿Sí? ¿Saben cuál es el índice de robos en Singapur? 0, nadie roba. Nadie roba, ¿por qué creen? Es pena de muerte si alguien roba algo. ¿Sí me oyeron? Porque son las reglas de ese reino. Entonces, a donde tú vas tienes que sujetarte a esas leyes. Si tú has entrado a Estados Unidos, tú firmas un papelito que dice: tú decides sujetarte a todas las leyes y normas que este país exige. ¿Están conmigo? Porque no porque tú llegues las cosas van a cambiar. Entonces, lo mismo pasa en el reino de Dios. Dice la Biblia que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas, ¿a dónde? Al reino de su Hijo amado. Y eso asume que tú te sujetas a las normas y preceptos del reino de Dios. ¿Ok? Pero para poder adaptarte a ese reino necesitas cambiar tu manera de pensar. Porque en el reino de las tinieblas, donde todos alguna vez vivimos y de donde Dios nos sacó, hacías lo que te daba tu gana. O al menos eso creías. ¿Sí me están entendiendo todos? La tristeza de estos tiempos y lo grave de estos tiempos es que ya no existe el sentimiento de tristeza o dolor por hacer algo malo. Ya lo ven como natural. Algo natural. Cuando yo era niño y vivía en esta ciudad, si una joven se iba con el novio, se dice que se la robaba, y se iba a vivir con él, no era una persona bien vista. ¿Sí me están oyendo? Porque todo el mundo decía, no, eso no está bien. Ya hoy, la sociedad casi que lo promueve. Y quienes se van a vivir con una persona, pues es lo normal, pero sigue siendo el mismo pecado. ¿Sí me están oyendo todos? Este mundo ha perdido sensibilidad de lo que está bien y está mal. Ahora pues pueden fumar marihuana, es diversión, no pasa nada. ¿Sí me están entendiendo? La potestad de este mundo está normalizando una conducta desviada de la voluntad de Dios. Y todos fuimos creados, dile al que está a tu lado, todos fuimos creados para vivir en el reino de Dios.
todos fuimos diseñados para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos se han sentido medio mal cuando sabes que la regaste? Aquí adentro, levanta la mano, no. Tú sabes que la regaste y hay algo ahí, porque tu diseño no fue ese. Tu diseño fue para vivir en orden delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando venimos a Jesús, renunciamos a las formas de vida del reino de las tinieblas y entramos a un nuevo reino que ha venido a nuestras vidas. Y tenemos que aprender a vivir conforme a ese reino. Y para eso necesitas arrepentirte, porque todos fuimos rescatados por Jesús en algún momento de nuestras vidas con muy malas mañas y muy malos pensamientos. No levanten la mano, dice la Biblia que todos. Entonces, ¿por qué Jesús empezó su ministerio hablando de que el reino de los cielos se ha acercado y que es necesario arrepentirse? Si tú ves a Juan el Bautista, no lo vamos a leer, en el libro de Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2, empieza a hablar su mensaje y dice: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Si tú ves el mensaje de los primeros cristianos cuando empieza la iglesia neotestamentaria, su mensaje es: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y bautícense. Y si tú oyes o lees las primeras palabras de Pablo iniciando su ministerio, es arrepiéntanse. Y todo el Antiguo Testamento tiene un mensaje en casi todos los libros: arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Entonces quiero que entiendas algo, amado. Sin arrepentimiento no pasa nada en tu vida. Es lo primero que debe de brincar en nuestro anhelo y deseo. Necesitas pedirle a Dios que te conceda el arrepentirte. Ahora, vamos entendiendo bien el arrepentimiento. El arrepentimiento no necesariamente es sentirse mal porque la regaste. El arrepentimiento no es sentirse mal porque diste una mala imagen de tu persona. El arrepentimiento es reconocer que fuiste rebelde a los preceptos y normas de Dios. ¿Sí me están oyendo? No quisiste sujetarte a Dios. ¿Quién necesita arrepentirse? Quien no vive conforme a la voluntad de Dios. Y hay que entender algo: el arrepentimiento es un pecado, es un mandato, perdón. Es un mandamiento. No es a ver si se te da ganas hoy. No es a ver si más adelante. No. Es arrepiéntete. Es un mandato. Es una necesidad que todos tenemos. Si quieres cambiar y quieres amoldarte al nuevo reino. Pablo todavía lo dice muy claro, dice: no te amoldes a este mundo, sino renuévate por medio de la renovación de tu entendimiento. Cambia de manera de pensar. Ya no eres tú, es Dios el que decide. Pero tú decides obedecerlo por tu propia voluntad, por tu deseo. El problema es que a veces sentimos: uy, qué mala onda, a mí me gustaba mucho hacer lo que yo hacía de este lado, en el reino de las tinieblas, y ya no puedo. No. Tenemos un mandato de Dios, es arrepentirnos, es a cambiar nuestras estructuras. No tenemos derecho a lastimar a Dios. Y quiero que entendamos algo: el pecado es una declaración de enemistad en contra de Dios.
Quien vive en el pecado es una persona que abiertamente le declara a Dios: mando yo, no mandas tú. ¿Alguien puede decir amén a esta verdad que flota en el aire? Le estás diciendo a Dios: no me importa tu manera de pensar ni tus preceptos de tu reino, yo vivo como yo quiero. Y eso, amado, nos aleja de Dios. Los llevo a Génesis. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? ¿Por qué pecaron la primera vez? Porque quisieron ser como Dios. Y eso significa: yo quiero mandar, no tú. ¿Sí me están oyendo? Yo quiero hacer lo que yo quiera, no lo que tú me digas que haga. Ahora, seamos bien honestos, no se nos da de manera natural ser plenamente obedientes. Levante la mano el que diga: tengo sed por obedecer. Pero muy poquita. Porque si tuviésemos la sed necesaria, nuestra vida sería otra y muy diferente. ¿Sí o no? Quiero que entendamos algo. El pecado crea una enemistad entre Dios y nosotros. Y te puedo asegurar algo: es grave que te pelees con alguien, pero pelearte con Dios es lo peor que puedes hacer. No hay nada peor que eso. Y muchos tal vez lo estamos haciendo siguiendo conductas que están fuera de la voluntad de Dios. ¿Me están oyendo todos esta noche? Digo noche porque está oscuro y no se crean, me equivoqué, es de día. Pero no debemos olvidarnos que el pecado a la primer persona que ofende es a Dios. Te aleja de Dios. No lo sientes muy lejano. Y el arrepentimiento lo que hace es abrir espacios para acercarnos a su corazón, para sentirme plenamente unido a Él. ¿Me están siguiendo todos? Abre ese espacio que todos necesitamos, porque en el fondo todos necesitamos estar cerca de Dios. Es una urgente necesidad que está dentro de tu ser y que no la has palpado plenamente, porque no has cambiado tu forma de pensar. ¿Sí me oyeron? Algunos dirán: no, yo soy de carácter fuerte. ¿Y? ¿Eso te da derecho a alejarte de Dios, a enemistarte con Dios? Olvídate de tus semejantes, esos pagan los problemas, pero tú te estás alejando de Dios. Entonces el pecado es una declaración de guerra, el pecado es una enemistad y el pecado, fíjense bien, atenta contra la justicia de Dios. Hay mucha gente que sigue viviendo su vida porque no ve consecuencias inmediatas. No alcanza a ver las represalias que vienen en contra de su vida porque se enfrenta a la justicia de Dios. Dios es amoroso, es misericordioso, sí, pero también es justo. Y la naturaleza de Dios reacciona en contra del pecado, por eso hay juicio. ¿Me están oyendo? Porque es inherente a su persona. No es que Dios sea mala onda contigo, es que tú no quisiste acercarte a Él. El arrepentimiento es una respuesta de nuestro corazón para decirle a Dios: me rindo, acepto tus preceptos. Decido que voy a vivir conforme a tu voluntad. Ya no quiero vivir conforme a mi necedad, porque no hay pecado que te beneficie, todo te destruye. Todo pecado te destruye y te mata. Busca destruirte, acabarte. No hay uno solo que te beneficie.
Y todo pecado va a cobrar sus facturas tarde que temprano. Siempre. Se te va a revertir. Si crees que a escondidas estás haciendo algo, va a salir a la luz. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que no hay nada oculto bajo el sol que no salga? Si tú crees que nada más Dios sabe, al rato todo el mundo va a saber. El libro de Corintios dice que hay dos tipos de tristeza. La tristeza que da un arrepentimiento falso, que es una tristeza que trae condenación. Y hay una tristeza santa que nos lleva al arrepentimiento, porque todo pecado avergüenza y lastima. Y debe de haber un momento en nuestras vidas en que tenemos que reaccionar y decir: Señor, ya basta. Ya basta. La palabra arrepentimiento implica acción. Cuando el arrepentimiento es genuino, el mayor anhelo de tu corazón es moverte para dejar de hacer algo que no está bien. Levante la mano el que haya dejado algún pecado. Levante la mano. Bájenla. ¿No te sentiste aliviado? ¿No te sentiste diferente? ¿No te sentiste como que estabas en tu lugar? ¿No te sentiste, qué buena onda, no soy tan malo? ¿Sí o no? Tengo la posibilidad de cambiar. Dile al que está a tu lado: todos tenemos la posibilidad de cambiar. Todos. Todos. Todos podemos. Entonces el inicio para una nueva vida siempre va a ser el arrepentimiento. ¿Sí me están oyendo? Una nueva forma de pensar. Siempre el arrepentimiento te lleva y te acerca a Dios. Por eso es que chorrocientas veces aparece en la Biblia. Porque es el llamado desesperado de Dios por amarte y tenerte cerca de su corazón. ¿Están conmigo? ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Alguna vez, bajen su mano, tus hijos decidieron obedecerte y hacer todo lo que les pediste solo por agradarte? Levanten su mano. Levanten su mano. Si un día tus hijos te obedecieron, te hago una pregunta, padre, ¿cómo te sentiste? ¿Te dio orgullo tu hijo, sí o no? ¿Por qué creen que el Padre le dice a Jesús 3 veces: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Porque el Padre estaba siendo ministrado por la obediencia del Hijo. Y en el fondo, hijos, todos los padres tenemos esa misma necesidad de ver hijos obedientes, que deciden cambiar su vida por una vida conforme a la voluntad del Padre. Y el Padre lo anhela. El Padre lo necesita. Y tú y yo se lo podemos dar. ¿Están conmigo? Por eso este tema es tan importante, porque es el inicio de los cambios. Es el inicio. Ahí empieza. Y quiero que sepas algo. Dice la Biblia que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios pone en nosotros el deseo de cambiar y pone en nosotros el poder para cambiar, para alinearnos a su voluntad. Y eso es lo que Dios quiere de todos nosotros esta mañana o tarde. Eso es lo que Dios anhela. Ver transformadas nuestras vidas. Muchas veces he escuchado de hombres o de mujeres decir: es que yo quiero cambiar como mi esposa ha cambiado. Yo quiero empezar a sentir como ella siente. Porque tienen a su lado un testimonio de que se puede cambiar. Había una mujer que
Iba con su marido a la iglesia cuando estábamos en Guadalajara y ella se quedaba afuera en el carro. No quería entrar. Y un buen día, me acuerdo que hicimos una cena y llegó con una olla de pozole de aquellas. Y dije, ¿y ahora por qué vino? Y le pregunté muy discretamente, ¿por qué vino hoy? Porque duró meses allá afuera, sentada en el carro. Y dijo, pues si este cambió, yo también puedo. No sé si me explico. Refiriéndose a su esposo. Si Dios ha hecho algo en su vida, que lo haga en mí. Y esa ilustración me quedó muy grabada toda mi vida, porque es una invitación a predicar con tu vida. ¿Sí me entiendes? A que puedan ver lo que Dios puede hacer, porque Dios ya lo hizo en tu vida. Y eso no pasa si no te arrepientes. ¿Me oyeron todos? Las decisiones en tu vida las tomas tú. Solo asegúrate que sean conforme a la voluntad de Dios. Y si tienes que arrepentirte de algo, ve y arrodíllate y dile, Dios, ayúdame a cambiar. Necesito cambiar. Dios te va a contestar, ¿eh? Dios te va a contestar y vas a ser diferente. Y vas a ser distinto. Y vas a poder mostrar la gloria de Dios. Porque supiste arrepentirte. Supiste agarrarte de la mano de Dios y cambiar tu vida. Hay que entender algo, el pecado es una barrera que nos aleja de Dios. ¿Pero qué es el arrepentimiento? Vamos a Colosenses 1, 13 y 14, por favor. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, y en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué más dice? Perdón de pecados. Dios necesita que te arrepientas de tu pecado para ser limpiado. Dios no puede cambiar por ti. Tú tienes que ir y clamárselo a Él. Porque al final de cuentas el arrepentimiento es un regalo de Dios para poder ser como Él es. Y eso es lo que Dios está hablando esta mañana a nuestros corazones, a nuestro ser. El arrepentimiento no se trata de pequeños cambios de pensar, sino algo infinitamente más radical. El verdadero arrepentimiento abarca el intelecto, las emociones y la voluntad. Ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es amoldarte a una nueva forma de vida, que es el llamado que todos tenemos. Si quieres estar por la eternidad en el reino de Dios, tienes que empezar ahorita. No tienes que esperar a morirte. ¿A Dios lo amas? ¿Lo aceptas? ¿O estás contra Él? No puedes estar en medio, amado. Dice la Biblia, más vale que seas frío o caliente, porque si eres tibio te voy a vomitar. Y yo te exhorto a que estés del lado de Dios, a que influencies a quienes están a tu alrededor. Ya deja de lastimarlos con tu pecado. ¿Oyeron esa? ¿Estás para hacer bendición a los que te rodean o estás para lastimarlos, para mal influenciarlos? ¿Oyeron esa otra? Dios nos amó, nos llamó para transformar este mundo, para mostrarle al resto de la gente que nos rodea que el reino de Dios no solo se acercó, sino llegó a nosotros y está en nosotros. La vida eterna, amados,
empieza desde que conoces a Jesús, no cuando te mueres. ¿Oyeron esa? Perdón, pero ahorita el Espíritu de Dios está moviendo grueso. La vida eterna empieza cuando decides seguir a Jesús. Ahí empieza. No el día que te mueres. El día que te mueres no es más que una aduana de donde pasas. Pero aprovecha tu vida haciendo la voluntad de Dios. Aprovecha tu vida bendiciendo a los que te rodean. Invierte tu vida como Jesús la invirtió. Invierte tu vida y acércate al corazón de Dios. Solo quiero mencionarles un resumen de qué es el arrepentimiento. Es un cambio de forma de pensar, es un cambio en la manera de sentir y un cambio en la manera de vivir. Y para eso no hay más que irnos a la parábola del hijo pródigo que la mayoría conocemos. Ya no tengo tiempo de leerla, pero la historia del hijo pródigo, que para mí se debería de llamar el pobre padre con dos rebeldes hijos, habla de dos hijos, un menor y un mayor, y tal vez el más rebelde de los dos era el menor. Y un buen día se cansa de la forma en que vive con su padre. Lo tenía todo, su padre era dueño de todo, pero no le gustaron sus formas de vivir y prefirió hacer su vida. En pocas palabras, yo me voy porque quiero hacer lo que yo quiera. A mí me han preguntado: oiga, pastor, ¿cómo ve el que los hijos ya no vivan en casa? Yo digo, yo no lo veo mal si van a hacer la voluntad de Dios, pero si van a hacer un desgarriate, mejor que se queden ahí. Ahí de perdido tienen un freno. ¿Me oyeron, jóvenes? Sí, ¿no? Si te vas a desenfrenar, no te salgas, ahí quédate. Pero si te vas a ir, es porque te vas a ir a pegar a Dios y vas a transformar tu vida. Este joven se va, cínica y descaradamente, pide la herencia que le toca, todavía no se la daban, y en vida del papá la pide. Quería vivir, quería disfrutar la vida, quería ser él, y fue y lo hizo. Y dice la Biblia que malgastó todo lo que no le había costado nada. Lo malgastó todo. Hasta que un día, con hambre, anheló comida de cerdos. Punto. Anheló comida de cerdos. Se dio cuenta que mientras él decidió vivir acá, llegó hasta el fondo. Porque tu enemigo quiere llevarte hasta el fondo. Y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Y viene una frase que me encanta. Y dice: volviendo en sí. Ya no alcanzo a leerlo. Y volviendo en sí le entró el más común de los sentidos. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Que clamo a Dios porque a todos nosotros nos pase algo el día de hoy y volvamos en sí. Volver en sí es escuchar ese clamor del Padre diciendo: hijo mío, te estoy esperando. Y fue lo que hizo ese hijo. Tuvo un cambio de manera de pensar y dijo: iré a la casa de mi padre y buscaré ser un jornalero. Ni siquiera pensaba en regresar como hijo. Solo decidió ir a pedir perdón y vivir como un jornalero. Ni siquiera sabía si lo iban a recibir o no. Y al acercarse, no alcanzó a llegar a su casa cuando el padre fue y lo encontró y lo abrazó
Porque ese hijo supo escuchar el clamor del corazón del Padre. Y lo primero que le dice: perdón, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció. El arrepentimiento es reconocer: soy así, hice esto, y no lo matices. Desnúdalo todo. Sí me equivoqué, pero me obligaron. No, tú decidiste. Cambiar de mente significa aceptar la responsabilidad de tus hechos. Ya deja de echarle la culpa al ambiente, a la gente, a los demás. Fueron tus decisiones. Asúmelo. Este hijo lo hace. Y después de que lo hace, Dios le restaura su posición. ¿Lo viste? Le pone un anillo, le pone zapatos, ya está descalzo llegó el vato, ¿no? Y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios está esperando. Anoche que estaba yo orando en la madrugada por esta plática, yo veía una escena de un padre asomándose por una ventana esperando a un hijo. ¿A qué horas vendrá mi hijo? Y tú y yo necesitamos acercarnos a Dios Padre. Dios quiere verte a través de esa ventana. Quiere ver que tú decidiste regresar a su corazón y ser transformado. Si ese es tu caso, yo quiero, antes de orar por todos, hacer un llamado. Si tú no conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, necesitas rendir tu vida a Él hoy. Les voy a pedir que todos cierren sus ojos. Y si aquí hay alguna persona que está sintiendo en su corazón arrepentirse genuinamente y decirle a Dios: quiero volver a empezar, quiero iniciar, Señor, reconociendo que me he equivocado y que necesito de ti, porque la Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Y esta mañana tienes que decirle a Jesús: yo te acepto como mi Señor y Salvador, acepto tu sacrificio porque reconozco que he pecado y quiero arrepentirme. Si ese es tu caso, levanta tu mano. Quiero saber por quién oro. Puedes bajarla, bájala, bájala. ¿Alguien más? Bájala, muy bien. Pongámonos todos de pie y oremos a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento. Reconozco que me he equivocado. Reconozco plenamente que mis errores han sido por culpa mía. Reconozco, Señor, que necesito cambiar mi manera de pensar. Necesito entender lo delicado de mi situación, porque he roto mi relación contigo a causa del pecado. Necesito reconocer lo mucho que te he lastimado y he ignorado tu sacrificio, Señor Jesús. Te pido, Padre, con todo tu ser, con todo mi ser, que me perdones. Hoy te pido perdón, Señor, de todo corazón. Primeramente porque me quiero acercar a ti, porque quiero empezar una nueva vida, Señor Jesús, porque quiero cambiar mi forma de pensar, mis actitudes, mis vicios, mis desviaciones, mis malas actitudes. Y Señor Jesús, te entrego mi vida.
para vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga a todos.